Otra jornada de protestas en el vecino país del Perú. No llega la pacificación. Hoy vamos a hacer un análisis no solamente de este contexto, sino también el tema político. Cómo está afectando las relaciones entre Bolivia y Perú. Algunas declaraciones y también publicaciones, muchas de ellas subidas de tono. Estamos con Javier Vizcarra, analista internacional, diplomático de carrera, a quien le agradezco por estar presente. Buenos días. Qué complicada la situación en Perú, ¿no? Así es, Vania. No solamente por su comienzo explosivo el 7 de diciembre, cuando destituyen al presidente Castillo, a través de esa moción de vacancia, que es una de las alternativas que tiene la legislación peruana para ese control de confianza cruzado, discutible, pero existente todavía en el Perú, que permite esta suerte de inestabilidad de los gobiernos. Y eso ha creado un conflicto que ha ido creciendo, como tú lo estás viendo, y que hoy puede tener un epicentro en Lima, por supuesto, pero de características un poco más fuertes que las de los anteriores días. Yo diría que en este momento la situación es frágil y explosiva. ¿Por qué? Porque no solamente están los grupos del sur que han viajado a la ciudad capital, muy bien organizados, no son numerosamente grandes, pero están muy bien organizados en grupos que irrumpen por diversos lugares de Lima y da la sensación de un caos total en la ciudad. A pesar de ello, Lima tiene un control policial muy alto, muy fuerte, pero la presencia de esta gente está causando zozobra indudablemente. Pero a ello se va a adherir un par de temas que a mí me parece importante que los destaquemos. Uno de ellos es el tema universitario. Después de la violenta irrupción en San Marcos, la Universidad de Lima, la importantísima universidad, donde permanecían refugiados quienes han llegado a Lima a protestar, han decidido declararse en emergencia y básicamente universitarios de todo el país hoy en buses están llegando a Lima para sumarse a la protesta. De modo que la presencia de esta gente joven de las universidades le va a dar un cariz diferente a lo que ha sido los anteriores días Lima. Y después hay otro tema más. Se une a este grupo una agrupación de características casi paramilitares. Se trata de un grupo que se llama etnocacerista. Etnocacerista deriva de llevar adelante, de ensalzar el nombre de uno de sus grandes héroes en la Guerra del Pacífico, Avelino Cáceres, quien luchó contra Chile de diversas maneras, tipo guerrilla, se escondía, desaparecía, aparecía. Y este grupo hoy en Lima va a hacer su aparición. Y no son pocos, van uniformados casi a la usanza militar, van de caqui, van con sus mochilas, y van además no solamente uniformados, sino que van en estricta formación casi militar, porque la mayoría de un cariz de repente hasta más violento a Lima hoy día, de modo que la situación es grave. Ese dato que nos acaba de proporcionar, de verdad que a uno preocupa, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Qué tendría que hacer Dina Boluarte? ¿Renunciar? ¿O qué? Esa es una pregunta realmente complicada que en este momento está girando en la cabeza de congresistas, presidentes, ministros, etcétera, en el Perú. Difícil. ¿Por qué es difícil? Porque estamos ante una situación que se ha complicado, naturalmente. Ayer la Defensoría ha sacado un listado de muertos, hay 45 por heridas de bala, uno que es un policía quemado y 9 personas vinculadas a que no pudieron pasar el bloqueo o murieron a causa de estos bloqueos. Entonces estamos hablando de 55 personas, por lo menos lo que ayer se contó. Hay cifras más, cifras menos, pero ya más de medio centenar de muertos hace que la presidencia de Dina Boluarte sea evidentemente frágil. ¿Y cuál sería el camino? Renunciar, claro que sí, podría ser un camino. Y ello llevaría a que ¿quién va a llevar adelante las elecciones? ¿Quién va a llevar adelante? Hoy le tocaría a un militar, un general Williams. Este general fue quien
fue de los grupos que comandó el ingreso a la embajada del Japón en Chavín de Huanta. Entonces es un hombre que tiene sus... ¿cómo te voy a decir? Sus personas que no están de acuerdo con que él sea quien lleve adelante el proceso eleccionario. Ahora bien, lo más grave de todo esto no es Dina Boluarte. Lo más grave de esto es la decisión de los congresistas que parecen empeñados en no darle una solución al tema. ¿Cuál es la solución? Difícil, por supuesto, pero están dilatando mucho. Una gestión que debió terminar en diciembre la alargaron al 31 de enero, ahora quieren comenzarla en marzo, por la presión lo harán el 15 de febrero, porque desafortunadamente, eso es lo que dice la legislación peruana, la decisión de las elecciones tiene que tomarse en 2 legislaturas diferentes. Ya la tomaron ahora, la tienen que ratificar en la próxima legislatura. ¿Pero Dina Boluarte puede terminar presa por todo lo que está pasando? Por ahora están investigando la cantidad importante, dramática, de muertos que tiene el Perú. Ya se han producido declaraciones de su premier, el señor Otálora, de modo que ya el proceso de investigación está comenzando. A ella no la pueden todavía investigar por la legislación peruana. La pueden investigar, sí, pero no la pueden procesar, por lo menos no por ahora. Pero lo que pasó con Fujimori, por ejemplo, es algo similar. Fue después, porque Fujimori se fue a Brunei a una reunión y después se fue a Japón, renunció por fax e inmediatamente una situación parecida ocurrió, y en ese momento los congresistas peruanos, que también había el tema de que no este otro porque este no me convence, etcétera, terminaron eligiendo una persona de consenso, un señor de nombre Vladimir Paniagua, si mal no recuerdo, que fue el que llevó adelante las elecciones. Una persona de consenso, que parece que es hacia donde va a ir la decisión de los congresistas hoy en el Perú. ¿Cómo nos está afectando como Estado boliviano? Vamos a revisar, por favor, algunos tweets que tenemos, algunas publicaciones que se han realizado y también declaraciones. Pero empecemos con la Cancillería de Bolivia, que tenemos en este momento en pantalla. El Estado Plurinacional de Bolivia respeta el derecho internacional y el principio de no intervención. No aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica, dice seguramente, historia, hermandad y relación, además. Bien, vamos a ver ahora qué dijo la Cancillería de Perú, esto a raíz de las declaraciones del presidente Luis Arce. Vamos a ver, por favor. Ahí está, Cancillería del Perú. Hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del presidente Luis Arce sobre temas de política interna. La Cancillería evalúa acciones ante nuevos actos de injerencia, es lo que dice la Cancillería del Perú. Pero, a ver, para entender justamente el por qué estos pronunciamientos, ¿qué fue lo que dijo el presidente Luis Arce? Lo escuchemos en este momento, por favor, y luego lo analizamos. En el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. ¿Fue tan grave lo que dijo el presidente Luis Arce? Lo que pasa es que en materia diplomática uno tiene que ser muy preciso y cuando improvisa suele incurrir en gafes. Perú en este momento, se quiera o no se quiere, vive un proceso democrático. Está en democracia. Está en democracia. Bien. Entonces, no puedes decirle que está ese pueblo intentando recuperar la democracia. Eso lastima. ¿Y el tema del proceso electoral? Bueno, el proceso electoral, lo que ha dicho es algo de perogrullo. Todos tienen derecho a elegir cuando vengan las elecciones. Entonces, las declaraciones del presidente boliviano pueden ser interpretadas, y así lo han hecho, como con un cierto aire de injerencia. Claro que sí. Y por eso Perú ha emitido inmediatamente, ha enviado una nota diplomática al embajador boliviano Aparicio en Lima,
indicándole su enérgica protesta por estas declaraciones. Pero veamos la respuesta también y el pronunciamiento de Ernesto Bustamante, congresista. Después me dice quién es, el tema de su vida política también es importante. El Perú debe dar ultimátum a gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú, cumpliendo el plazo sin solución. El ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia, y en esta parte voy a ser enfática. El ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. ¿Qué significa esta última parte, por favor? Si estuviéramos hablando de un tema serio, yo te diría que el ejército peruano entra a ocupar zonas importantes para exigir una reparación de los supuestos daños que se estarían ocasionando con la también supuesta injerencia que no está aprobada. O sea, no sabemos si habrá financiamiento o no. Las ideas sí están. RUNASUR quiere una América plurinacional, tiene, por supuesto, lazos con el Perú, y todo esto forma parte de un mismo discurso. Ahí está la simbología, los discursos, la huipala, etcétera, todo está concatenado. Pero decir lo que dice este señor es pues descabellado, por decirlo menos, Vania. Si podemos volver a poner ese tuit, por favor, para poder entender. No entender, en realidad esto ya ha generado repercusiones, y no solamente el oficialismo, también de la oposición en nuestro país. El ejército del Perú debe ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales. Ocupar cautelarmente. Es decir, es que cuando uno ocupa, lo ocupa, digamos, con un fin. No apoderarse de él, sino resguardarlo hasta que se paguen los daños. Esa es la figura de este señor Bustamante, extraviada. Pero es lo que dice, ¿no? Con sus publicaciones. Bueno, no ese es el punto. El señor Ernesto Bustamante, congresista de Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori, es un hombre que no ahora, sino hace muchísimo tiempo, ha mostrado una animadversión con Bolivia muy notoria. Quienes hacen seguimiento de las relaciones internacionales y escudriñan el pasado de las personas que participan en este momento, se darán cuenta que este señor siempre se ha pronunciado en contra de Bolivia. De modo que yo, Vania, si me permites, claro, soslayaría esta declaración. No tiene importancia. La importancia que tiene es el escándalo mediático que ella ha producido, pero en realidad tampoco tiene mucho valor. Quizás más valor tenga las declaraciones del constitucionalista Gersi en Perú, que ha dicho que en respuesta a la toma de Lima, lo que debería hacerse es cerrar las fronteras. Y lo cierto es que virtualmente están cerradas, los camiones están parados, 3 centenares de camiones creo que están, no pueden pasar, y además a esto hay que agregar un otro tema también muy grande. Han quemado la CEBAF. La CEBAF es un puesto integrado boliviano-peruano que está en territorio peruano. Pudo haber estado en Bolivia, pero está en Perú, pero pertenece a los dos países. Están instituciones de los dos países y se ha quemado todo. De modo que cuando se restituya el orden, por decirlo así, el volver a restablecer que los camiones pasen y tengan ese control integrado con cierta fluidez va a ser complicado. Entonces estamos hablando de que en tema relaciones bilaterales sí se nos está afectando grandemente. Es cierto. ¿Y por qué hacemos referencia justamente a lo que publicó este congresista peruano y algunas declaraciones, pronunciamientos también? Esto de alguna manera agita a las masas, molesta, porque tal parece que ese es el fin, ¿no? Por supuesto, Vania, lo que está ocurriendo hoy en el Perú es un poco de lo que ocurre en otras latitudes y concretamente en la nuestra. Se tergiversan, se cambian los hechos. Hoy, si tú escuchas las declaraciones de la gente en el sur del Perú, hablan de cómo lo han derrocado al presidente Castillo. No hablan de una investigación por corrupción, por que ejemplo. Pobrecito, que era un buen hombre. Nadie duda que pudo haber sido un buen hombre, pero la Fiscalía ha comprobado los nexos de corrupción con su familia y otros grupos. Entonces había una decisión de cuando menos investigarlo después, porque no podían investigarlo en ese momento. Lo de la vacancia estaba planteada, pero no alcanzaba el número de congresistas para realmente declararlo en vacancia al presidente Castillo. Él se adelantó y él decidió disolver el Congreso, y eso fue lo que provocó que el Congreso
Congreso en reacción inmediatamente más bien lo destituya, porque sí esa es una falta grave, una falta de, si quieres llamarlo para usar la jerga última que se está empleando, golpe de Estado. Pero también, y en esto hay que ser claros, ¿no? Y equilibrados, no se está mostrando la gravedad y la forma violenta en la que se está reprimiendo a los movilizados. La policía está haciendo el uso excesivo de la fuerza. Es cierto, por eso se han producido tantos muertos como hasta ahora. El uso excesivo de la fuerza es notorio, pero también no debes dejar de mirar el otro lado, claro, porque en el otro lado te vas a encontrar, y las imágenes son claras, de gente que irrumpe en aeropuertos, destruye equipos de los aeropuertos, creando terror, y eso es terrorismo. Aquí se llama, el expresidente Evo Morales dice, es una insurrección popular, sí, para, ¿no? Depende con el lente que lo mires. Claro, otros sí, dirán, están en un golpe de Estado. Entonces, cambias las historias y mientes, y tanto mientes, sí, que algo queda. Es lo que está pasando justamente en el Perú y relacionado a lo que decía nuestro analista, señor Javier Vizcarra, la toma, por ejemplo, de empresas, grupos, se habla hasta de Sendero Luminoso que estaría dentro de estas movilizaciones o por lo menos promocionándolas, en fin. Lo que está sucediendo en Perú realmente preocupa, ver estas imágenes también, y veremos qué es lo que sucede en los próximos días y por fin llega la pacificación. Creo que todos queremos eso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Vania. Y tu último apunte sobre la posibilidad de que no solo Sendero Luminoso, sino el MRTA estén presentes o rearticulándose es muy grave. Muchas gracias, Vania, como siempre, un placer. Continuamos con más.